Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema fracciones y números decimales. Entonces, ¿qué es una fracción? Una fracción es una representación de una parte de la unidad. Se compone de un numerador y de un denominador. Aquí tenemos, por ejemplo, este dibujo donde tenemos una pizza, que significaría la unidad, que está dividida en 8 partes, que sería el denominador. ¿Y cuántas partes estamos tomando? Una, que sería el numerador. Partes de una fracción. Las partes de una fracción son el numerador, que es el que está en la parte de arriba, y el denominador, que es el que está en la parte de abajo. El numerador representa cuántas partes vamos a tomar y el denominador indica en cuántas partes iguales se está dividiendo la unidad. Si vemos, aquí tenemos el ejemplo 2/4, donde estamos dividiendo la unidad en 4 partes iguales y estamos tomando 2 unidades. ¿Cuáles son los tipos de fracciones? Existen 3 tipos de fracciones. La fracción propia es donde el numerador es menor que el denominador. Las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador. Y la fracción mixta, que está compuesta por un número entero y una fracción propia. Vamos a ver las operaciones con fracciones. ¿Cómo sumamos fracciones? Entonces, aquí hay que tener en cuenta inicialmente el denominador. Si tenemos el mismo denominador, o sea, el mismo numerito en la parte de abajo de las dos fracciones, vamos a sumar los numeradores. Por ejemplo, aquí tenemos 2/5 más 3/5. Como los denominadores ambos son 5, entonces dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores, que en este caso sería 2 más 3. Entonces tenemos que 2/5 más 3/5 nos da 5/5. Si las fracciones tienen diferente denominador, hay que hallar el común denominador. ¿Cómo se hace esto? Calculando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ustedes saben hallar como tal el mínimo común múltiplo, que es el número constante mínimo que podemos hallar de los múltiplos de cada número. Aquí tenemos que el mínimo común múltiplo entre 4 y 3 es el número 12. ¿Cómo hallamos los numeradores? Entonces multiplicamos en cruz, que en este caso sería 2 por 4, que nos da 8, más 3 por 1, 3. Entonces tenemos que 2/3 más 1/4 nos da 11/12. Resta de fracciones. Esta resta de fracciones sigue el mismo principio. Si tenemos el mismo denominador, restamos los numeradores. En este caso tenemos 5/6 menos 2/6. Tenemos que dejamos el número 6 y restamos los numeradores, que en este caso sería 5 menos 2. Entonces tenemos que 5/6 menos 2/6 nos da 3/6. Y si las fracciones tienen distinto denominador, nuevamente hallamos el mínimo común múltiplo del denominador, que en este caso de 3 y 4 sería 12, y hallamos los nuevos numeradores, que sería 2 por 4, 8, menos 3 por 1, 3. Tenemos que 2/3 menos 1/4 nos da 5/12.
multiplicación de fracciones. Para multiplicar cualquier fracción, aquí no tenemos en cuenta si los denominadores son iguales, si son diferentes. Así los denominadores sean iguales o sean diferentes, siempre se multiplica de frente, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos que 1/5 por 4/7 nos da 1 por 4, 4 y 5 por 7, 35. División de fracciones. Entonces, ¿cómo se hace la división de fracciones? Aquí igualmente tampoco se tiene en cuenta si tienen el mismo denominador y si tienen diferente denominador, siempre se hace lo mismo. Se hace en cruz, digamos, multiplicamos el numerador de la primera fracción, que en este caso sería 2, por el denominador de la segunda fracción. Entonces 2 por 5 nos da 10, que ese sería nuestro numerador resultado. Y para el denominador multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Entonces tenemos que 3 por 7 nos da 21. Entonces tenemos que 2/3 dividido 7/5 nos da 10/21. Los números decimales. ¿Qué es un número decimal? Es aquel que incluye una parte entera y una parte decimal. Por eso se llaman números decimales. Si vemos aquí en el ejemplo tenemos el 4,51, donde 4 sería la parte entera y 51 sería la parte decimal. Y va separado por una coma. ¿Cómo podemos comparar fracciones? Entonces digamos que esta es una introducción a otro tema que vamos a ver más adelante. Pero digamos que los números, siempre una fracción representa una división entre el numerador y el denominador. Entonces tenemos que 1/2 es igual a 0,5. ¿Por qué? Porque si dividimos 1 entre 2 nos da 0,5. Aquí vemos las partes de un número decimal, que ya las había explicado. Tenemos la parte entera, en este caso sería 23, la coma y el 75, que sería la parte decimal. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a ver aquí unos ejemplos. Este ejemplo va a ser ejemplos de operaciones con fracciones. Entonces, en este caso vamos a hacer la suma de 3/6 más 2/6, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí nos fijamos que esta fracción tiene el mismo denominador, entonces dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 3 más 2, que esto nos da 5, y dejamos el mismo denominador. Entonces tenemos que 3/6 más 2/6 nos da 5/6. Ahora vamos a hacer una suma de fracciones con distintos denominadores. Por ejemplo, aquí tenemos 1/2 más 2/3, por ejemplo. Como aquí la fracción no tiene el mismo denominador, hallamos el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, que en este caso sería 6. Hallamos aquí el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, que en este caso sería 6, y multiplicamos en cruz.
para hallar los numeradores. Entonces tenemos que 1 por 3 nos da 3, más 2 por 2 que nos da 4. ¿Cuánto nos da esto? 3 más 4, 7. Y dejamos el mismo denominador. Tenemos que 1/2 más 2/3 nos da 7/6. Ahora la resta. Igualmente en la resta, si tenemos 4/3 menos 1/3, por ejemplo, entonces aquí igual que en la suma tenemos en cuenta que es el mismo denominador, lo dejamos y multiplicamos en cruz para los numeradores. 4 por 3, 4 por 3 nos da 12, menos 3 por 1, que nos da 3. 3 por 1, que nos da 3. Entonces, 12 menos 3 es igual a 9, dividido 3. En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar la fracción. Entonces, 9 dividido 3 nos da 3. ¿De acuerdo? Ahora que vamos a hacer una con diferente denominador, entonces 4/6 menos 2/3. Entonces aquí hallamos el mínimo común múltiplo entre 3 y 6, que en este caso sería 6, y multiplicamos en cruz. Perdón que aquí no me había fijado que esta fracción no se puede. Entonces 1/3. Entonces 4 por 3 nos da 12, menos 6 por 1. 4 por 3 que nos da 12 y 6 por 1 que nos da 6. Entonces 12 menos 6 nos da 6, dividido 6. Aquí 6/6, que esto sería igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora la multiplicación. Entonces 1/3 por 3/5. Entonces esto es igual. Siempre independientemente de que estos denominadores sean iguales o sean diferentes, siempre vamos a multiplicar de manera directa. Numerador por numerador y denominador por denominador. Tenemos que 1/3 por 3/5, entonces 1 por 3 nos da 3, sobre 3 por 5, 15. Entonces tenemos que nos da 3/15. Esto lo podemos simplificar. Entonces, ¿cómo simplificamos? Digamos, dividimos aquí por 3, o sea, dividimos por lo mismo el numerador que el denominador. 3 dividido 3 nos da 1, y 3 dividido 15. 15 dividido 3 nos da 5. Entonces nos daría 1/5. Y ahora división. Entonces, como en las divisiones, siempre, así tengan el mismo denominador o diferente denominador, siempre se hace de manera en cruz. Entonces, por ejemplo, 3 décimos
dividido 2 séptimos, por ejemplo. Entonces, siempre se hace en cruz. Entonces, 3 por 7 nos da 21 y 10 por 2 nos da 20. Entonces, tenemos que nos da 21 20avos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre no tenemos en cuenta si el denominador es igual, si es diferente. Siempre la división se hace en cruz. Hasta aquí el tema de hoy.